Sin pena ni gloria es más bien una pregunta. ¿Sin pena ni gloria? Ese es el título de hoy. ¿Sin pena ni gloria? Porque hoy vamos a hablar de cómo vivió Jesús en esta tierra. ¿Ok? Como les he dicho antes, durante esta semana vamos a aprender, o reaprender, mejor dicho. Vamos a reaprender lo que es ser un cristiano y por qué las profecías siempre estarán en el pueblo del Señor. Porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Pero esas profecías giran en torno ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y por alguna razón Cristo vino a esta tierra una vez. Porque no fue que Cristo vino una vez por todas. Eso fue lo que pensaron los judíos. Ellos lo que querían era una liberación total. ¿Desde quién? Del yugo romano. Cristo no vino a instaurar un reino terrenal. Él vino a instaurar un reino espiritual que será también celestial. Y Él necesita primero preparar a sus súbditos. Por lo tanto, Cristo vino la primera vez. Esta es una historia muy interesante. Esta mujer usaba el mismo vestido siempre y para ahorrar en jabón solo lavaba la parte inferior del vestido, aquella que se ponía en contacto con el suelo. En una ocasión, su hijo Ned sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a una clínica de caridad. Para desgracia de Ned, el médico le exigió a la mujer que le pagara la consulta. Por lo tanto, su madre atendió personalmente al niño y 2 años después la pierna de este niño tuvo que ser amputada. Esta mujer se calentaba su plato de avena en el calentador en lugar de usar la cocina. O comía un sándwich de jamón que llevaba en alguno de los múltiples bolsillos de su vestido. Una vez necesitaba una operación por una hernia que sufrió, pero tenía un precio de $150, equivalente a 4.700 aproximadamente a los dólares actuales. Y ella no se lo podía permitir. Compraba galletas rotas porque eran más baratas y se las devaluaban al devolver las cajas. Así que solo se compraba aquello que podía permitirse. Y pocas veces lavaba su ropa. Cuando tenía 81 años, Hetty sufrió una apoplejía mientras discutía por el precio de la leche. En 1916 murió esta mujer en Nueva York a la edad de 81 años. En el momento de su muerte, parecía haber tenido una vida muy dura. Sin embargo, Hetty Green llegó a ser la mujer más rica del mundo. Ahora, esta mujer fue capaz de humillarse de tal manera solamente por salvar millones realmente, ¿no? Dice que su fortuna ascendía aproximadamente a los 5.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, o 1.000 millones, por ahí va el asunto, no recuerdo exactamente, pero estamos hablando de miles de millones de dólares, 200 millones en su época, ¿ok? Se parece una historia a la historia de Cristo, pero la razón por la cual Cristo se humilla es muy diferente. Way different. Muy, muy diferente. Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo vivió Jesús? Una de las grandes preguntas que yo me he hecho en la vida es ¿por qué Cristo se humilló tanto? Porque no sé yo que sea un poquito de gusto. Ya les comenté antes que nació ahí en un establo. Al menos que hubiese nacido una familia de clase media. ¿Alguna vez me han preguntado a ustedes también? ¿Por qué no es que sea una familia de clase media? Oye, al menos eres rey del universo. Tienes derecho a darte aunque sea un poquito de gusto. ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por qué tanta austeridad? Siendo Dios el dueño de todo lo que hay, tanto en los cielos como en la tierra, no se pudo permitir ningún beneficio, ninguna ventaja. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 2. Rápidamente, acompáñenme a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y aquí vamos a hallar una razón interesante. Hebreos capítulo 2. Y vamos a ver la razón por la cual Cristo se humilló. Versículo 10. Y dice así: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y saben ustedes que
las personas que están en pobreza realmente son las que más sufren en este mundo. Nadie da un duro por ellos. Nadie les preocupa. Gloria al Señor, Dios tiene un pueblo que por amor y por fe en El Salvador sí se preocupa por los pobres, pero en términos generales a nadie le importan los pobres. ¿Sabían ustedes que en la India la gente, la cultura hindú, ellos creen en lo que se llaman las castas? ¿Alguna vez han escuchado acerca de la religión, de esa religión del hinduismo? ¿Cómo funciona el sistema de castas? Para que tengan una idea, supongamos que Alejandro, voy a usar tu nombre, perdón. Alejandro es de una casta que le permite, o mejor dicho, una casta de gente rica. Y yo nací en una casta de gente pobre. El hecho de que seas de esa casta no permite, aunque yo tenga mucho ingenio, conocimiento y tenga mucha habilidad, nunca me permitirán avanzar en la vida. Yo debo permanecer pobre, porque según ellos, la reencarnación me hizo nacer en una familia pobre y pobre debo ser. ¿Qué tal? Y Alejandro, que nació en una familia rica, por el hecho de haber nacido en una familia rica, esa es su casta, pues siempre tendrá el privilegio de estar con los ricos. Eso es una condición muy triste realmente. Así que los pobres han sufrido y sufrirán. Jesús, de hecho, cuando la mujer derramó el alabastro a sus pies, Jesús les dijo: a los pobres siempre los tendrán, pero a mí por poco tiempo me tendrán aquí. Siempre tendremos pobres hasta el final de la historia. Pero Jesús dejó una promesa: bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Dice, sigo leyendo, versículo 17, vamos a leer ahora el 17. Por lo cual debía ser, hablando de Cristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria al Señor por eso. Porque nos dice que Jesús sabía que para poder rescatar esta raza, Él tenía que estar desde del escalón más bajo de esta tierra. Para que nadie tenga excusa. Ninguno de nosotros podemos tener excusa. Yo acostumbraba a pensar que era para mostrar cuán humilde es. Que sí, Jesús, Dios es humilde. Pero la otra mitad de esa realidad es que Dios quería mostrar que la salvación estaba al alcance de todos. Bien sabe Dios que el orgullo del hombre podía clasificar el derecho a ser salvo. Por eso les comentaba de la cultura hindú, hablar de dividir en castas las familias, y cada uno tendrá que quedarse allí. No, Jesús se vino desde lo más bajo para llevarnos a lo más alto. Amén. Dice, Dios quiso romper el prejuicio de pensar que la indignidad se podía medir, haciéndose partícipe de la clase más baja de la humanidad. De esta manera, Cristo hace evidente que su vida santa no estaba sujeta a su estado económico. Hay muchos que quieren comprometerse con el Señor, pero no lo hacen porque piensan que deben solucionar primero su condición económica, antes de asumir una relación con Cristo, olvidándose lo que dijo su Señor en Mateo 8:20. Jesús les dijo a aquel hombre: las zorras tienen ¿qué? Guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Les confieso que cuando estaba pequeño yo leí este texto, no me gustaba. Porque yo decía, o sea, Dios me está diciendo que tengo que renunciar a todos los gustos que tengo, una cama. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo es que Él no tiene donde recostar su cabeza. Y si usted le quiere servir a Él, tiene que estar dispuesto a renunciar. No necesariamente lo vas a perder todo, pero tu corazón debe estar dispuesto a perderlo todo. Es lo que Dios quiere enseñarnos. Y saben, como cristianos nos cuesta mucho renunciar a aquello que tanto nos gusta. No estoy diciendo que ahora mismo tienen que quitarse los gustos. No, permitan que Dios trabaje en ustedes para que Él vaya transformando nuestros gustos. Y los gustos de Dios son refinados, déjenme decirlo. Los gustos de Dios son refinados. ¿Qué promete Él? ¿Vestiduras de qué color? Blancas, como la luz. De hecho, es una vestidura que no es como esta. Supongamos que yo tengo un vestido de Christian Dior.
No importa, ese vestido, esa ropa de Christian Dior no sirve nada para una vestidura de luz. Nadie en la vida se ha vestido de esa manera. Bueno, algunos han tenido ese privilegio, ¿no? Como Moisés, que hasta el rostro le brillaba. Amén. Entonces, no hay excusa para seguir al Señor. No hay excusa. Y dejemos que ese prejuicio de tenemos que solucionar primero mi situación económica o no, yo debo, dejen que el Señor solucione. Amén. Confíen en Él. Estén dispuestos a renunciar a lo que sea necesario. Miren, el amor de Dios es muy grande. Como decía el canto que cantaron los niños, The Overwhelming Love of God. Es sobrecogedor. No se compara al amor más grande que pueda mostrar un padre o una madre a un hijo. No se puede comparar. Sin embargo, fíjense, como leímos en el texto bíblico, otras características de Cristo. Vamos a ver cómo vivió Cristo. Allí se fue profetizado en Isaías 53. Vamos a leerlo nuevamente. Isaías 53. Vayamos rápido allí. El que lo tenga, diga amén. Y el que no, diga misericordia. Muy bien. Isaías 53. Y vamos a leer hasta el 4. Dice, porque despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, me gustó la versión que dio la hermana, le dimos la espalda, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Enfermedades, y sufrió nuestros, ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. ¿Alguna vez seguro que has pasado por situaciones donde la gente te juzga? O mejor dicho, te condena. Juzgar es el hecho de mirar algo y tomar una decisión, ¿no? Pero condenar es ese es el juicio a llevar un punto, ¿no? A mí me pasó una oportunidad, hablando con alguien, tenía un problema que no conseguía trabajo, y yo todos los días oraba al Señor, oraba al Señor, Señor, ayúdame a conseguir un trabajo, no consigo trabajo. Y hablando con alguien diciéndole, sí, estoy buscando, pero de verdad que no consigo. Y inmediatamente que hablo con esta persona me dice, no sabes que tienes un pecado escondido y por eso Dios no te da el trabajo. Yo me quedé frío. Y yo dije, bueno, tendré que analizar mi vida. Y me puse al Señor a orar, pero me sentí mal. A lo mejor Él conmigo pudo haber tenido la razón, porque soy pecador. Al menos puede tener una excusa de decir, bueno, todos somos pecadores, no tienen un pecado. Pero a Cristo lo vimos sufriendo, y en vez de tener misericordia de Él, los tuvimos como por un condenado de Dios. Algunos dirán, es que bueno, yo no estuve allí. No estuviste allí físicamente, pero ahora estás espiritualmente. Y cuando pudiste haberle seguido, a lo mejor le has dado la espalda. Solo digo, me ha pasado a mí. Y no porque me haya pasado a mí, seguramente te ha pasado a ti, no, sino que es la triste historia de la humanidad y ha sido el problema eterno de Dios con su pueblo. Le damos la espalda muchas veces. Así que vamos a tocar un tema interesantísimo. ¿Qué naturaleza tenía Jesús? Hay muchas posiciones, muchas posturas desde la tradición cristiana, la cual pareciera que por más que amemos al Señor, no nos puede entender. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos rápidamente. ¿Qué naturaleza tenía Jesús? Saben, este ha sido uno de los grandes problemas que más debate genera en el mundo cristiano, puesto que el argumento es que si Jesús no podía pecar, ¿cómo puede entender al hombre caído? ¿Cierto? ¿A cuánto les ha pasado eso? Miren, hagan este experimento. Pregúntenle a alguien cuál es su personaje favorito. Y les voy a adelantar la respuesta. Seguramente dirá cualquier personaje bíblico y en algunos casos dirá Jesús. Y usted pregúntele el por qué y le voy a dar la respuesta de una vez. La razón por la cual le voy a decir que que su personaje favorito es cualquiera, menos Jesús, es porque es que este personaje, yo me identifico con él porque yo hice esto mal.
No, yo me identifico con tal porque es que yo soy, por ejemplo, hay gente que me dice, no, mi personaje favorito es Pedro porque Pedro era testarudo y yo soy testarudo. Lo cual es verdad y no me malentiendan, está bien tener esa clase de personajes favoritos porque nos identificamos. Pero ¿por qué Jesús no? Y por lo general la gente dice, lo que pasa es que Jesús nunca pecó y yo sí pequé. No me malentiendan, Jesús tampoco, nunca pecó. Pero el problema es el siguiente, que se nos hace más fácil identificarnos con pecadores y Jesús, que nunca cometió pecado, se identificó contigo y conmigo. Jesús vive y nació para que tú te identifiques con Él. Por eso Jesús promete que el nuevo nacimiento, amén, para que te parezcas a Él. ¿Saben? Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que cuando se hablan de los antiguos es más como una referencia, pero siempre apuntando a Cristo. Para ellos el tema novedoso es Cristo. Pero pasaron más de 2000 años y Jesús dejó de ser novedad. Y vivimos una vida cristiana con perspectiva derrotista. Como no puedo vencer algo, entonces Jesús no me entiende, porque Jesús nunca pecó, así que es imposible, no puedo. Entonces vamos con pensamiento derrotista. Pablo no era así. ¿Qué decía Pablo? ¿Con Cristo estoy qué? Juntamente crucificado. ¿Ya no vivo qué? ¿Más vive quién? ¿Quién es su personaje favorito? Yo te invito a que pienses de esa manera. No estoy diciendo que creas que eres impecable. De hecho, a lo mejor tu récord histórico no te da buenos ánimos. Pero Jesús te invita a tener una... ¿Entienden ahora por qué Jesús dice que hay que nacer de nuevo? Una persona nueva, recién nacida, no tiene récord. Amén. Pero sin embargo, persiste en nuestra mente los pecados y el pasado. Y saben, eso es lo que quiere el enemigo. Colocar en duda el poder salvador de Cristo. Y nosotros muchas veces lo dejamos en bandeja de plata. No permitamos que ese pensamiento, como les explico, no piensen que somos impecables. Pero por el amor de Cristo, tengan fe en su palabra. Confíen que Él tiene el poder de transformar sus vidas. Así como se lo dijo a Nicodemo, el que no nace del Espíritu y del agua no puede ir al reino de los cielos. Dios ha dicho que podemos nacer de nuevo. Y eso es una gran bendición. Amén. Que por cierto, allí está una pila bautismal. Allí puedes volver a nacer. No permita que las excusas te aparten de esa oportunidad. Ahora, vamos a leer entonces Hebreos 2:14. Vamos a Hebreos rápidamente. Amén. Ok, vamos a ver algo interesante aquí. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Así que por cuanto los hijos participaron de ¿qué? Carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía ¿quién? El imperio de la muerte. ¿Este es quién es? El diablo. Ok, seguimos leyendo. Vamos a leer hasta el 18. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Les pregunto a ustedes, cuando cometen un pecado, ¿sí o no sienten terror de perderse? ¿Tienen o no sienten temor de perderse? Eso es lo que quiere el enemigo. Que peques y vivas aterrorizado de una expectación de muerte eterna. ¿Ok? Por eso Jesús vino. Ciertamente no socorrió a los ángeles. Ya escuchamos, hablamos del tema de la caída de Satanás. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Tú y yo somos descendencia de Abraham. Pablo dice, no es de Abraham, no es hijo de Abraham el que es según la carne, sino el que es según la fe. Si tú tienes fe en Cristo, eres descendiente de Abraham. Amén. Sigo leyendo. Por lo cual debía ser que en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y fíjense el 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén.
Si tú creías que Cristo no te puede entender, déjame decirte que la Biblia desmiente completamente eso. Jesús sabe lo que es vivir con un cuerpo dañado por el pecado, pero nunca conoció pecado. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente? Al que no conoció ¿qué? Pecado, Dios lo hizo pecado. Es en sentido simbólico, pero a la vez literal, porque Él cargó pagando lo que nosotros debíamos. ¿Ok? Pero nunca conoció pecado. La mente de Cristo es la mente que promete al que quiere nacer de nuevo. Recuerden que Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y Jesús dice que no naceré del agua y del Espíritu. Podemos ser engendrados nuevamente por el Espíritu. ¿Se han dado cuenta de esa realidad? No vivamos en el terror del pecado. El pecado te hace seguir haciéndolo, aún con la expectación de, sabes, que te vas a perder si insistes. Más bien, temamos, la palabra de Dios dice, y aquello que tanto temes, eso te ocurrirá, dice la palabra de Dios. Si tú le temes al pecado, vas a cometer pecado y vas a morir en tus pecados. Pero si tú le temes a Dios, Dios es vida, y es vida en abundancia, y Dios es santidad. Si tú le temes a Dios, entonces Dios te va a ocurrir. Va a pasar que vas a estar con Dios. Amén. Amén. Se dan cuenta que ese temor básicamente es lo que esperamos que ocurra. Si tú fijas tu mirada en Dios, si tú fijas tu mirada en Cristo, autor y consumador de la fe, fe es lo que va a venir a tu corazón. Pero si tú sigues fijando tus ojos en lo que te aparta de Dios, nada más te va a ocurrir que eso. Esa se llama la ley natural de la contemplación. Somos transformados por lo que vemos. Somos transformados por lo que vemos. Y en el caso de Jesús fue lo mismo. Por eso Jesús, ¿qué hacía a diario? Orar. ¿Y a dónde iba a comunicarse con su Padre? Iba a la montaña. Y no solamente eso, Jesús también leía la palabra de Dios. Jesús la recordaba porque Él fue enseñado en las rodillas de su madre. Amén. Así que podemos ver aquí en el libro de Hebreos, establece que Jesús participó de lo mismo. Carne y sangre, podía morir porque su cuerpo era un cuerpo humano real y también podía ser tentado. ¿Ok? En 2 Corintios 5, 20 al 21, vamos rápidamente a 2 Corintios y vamos a ver otros detalles interesantes. 2 Corintios 5, 20 al 21. Me alegró mucho ver a la hermana, ¿cómo es su nombre, hermana? Adriana. Ella está anotando. Yo quiero ver que estén anotando, porque esto no es para escuchar e irnos. No, esto hay que estudiarlo. Recuerden, yo aquí no vine a enseñar mi doctrina. No, yo vine a abrir la palabra del Señor. Con ustedes pedimos al Espíritu Santo y que todos comprendamos, pero cada uno debe hacer su tarea en su casa y estudiar y decir, Señor, dame humildad, dame sabiduría, porque yo quiero entender. Amén. Porque nosotros somos propagadores de esta gran verdad. Amén. Bien, seguimos leyendo. 2 Corintios 5, 20 al 21 dice, así que somos embajadores ¿de quién? De Cristo, como si Dios rogara, fíjense, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense, Jesús no conoció pecado, pero aquí hay un problema. Tú y yo sí conocemos el pecado. Lo hemos vivido, lo hemos hecho y lo hemos vuelto a repetir. Y lo hemos vuelto a repetir. Entonces, ¿de qué ejemplo nos sirve Cristo si Jesús nunca cayó? Aquí es donde la fórmula se nos pone complicada, ¿cierto? Según la perspectiva del enemigo, es lo que quiere, que tengamos terror. Pues les cuento una cosa. Jesús es el segundo Adán. Vamos rápidamente a 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Dice así, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué? Un alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? Espíritu que da vida. Adán es padre de todos los que hemos pecado,
y por consecuencia heredamos la muerte. No porque Adán pecó, sino porque nosotros pecamos como Adán y vamos a morir por culpa de nuestros pecados. Pero Cristo nace del Espíritu y promete a todos aquellos que creen en su nombre, son bautizados en su nombre, nacen en el Espíritu. Y dice allí, Padre es Espíritu que da ¿qué? Vida. Cuando tú naces en Cristo, Cristo te da vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjense, Jesús es el unigénito Hijo de Dios, único en su clase, como leemos en Juan 3:16, el Hijo unigénito. Por cuanto Jesús tiene diferencia básica entre Él y nosotros. Pero ¿cómo podemos ver la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Nuevamente resaltamos que Jesús no conoció pecado y tampoco pecó. Pregunto, ¿alguna vez hemos visto esas características en otro lugar? Ya sabemos que Jesús nunca pecó. Ya sabemos que Jesús nació del Espíritu. ¿Hemos visto esa característica de que no puede pecar el que nace del Espíritu en otro sitio? Vámonos rápidamente a 1 de Juan. Vamos a 1 de Juan rápidamente. Fíjense, hablamos de que Jesús es perfecto, ¿amén? Jesús no pecó. ¿Podemos ver esa característica en otro sitio? Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice allí. Y quiero que se graben esto bien. Y si es necesario, repítanlo en su mente constantemente. Todo aquel, ¿qué dice? Que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿qué? En él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Entienden ahora por qué Pablo decía, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí? Todos los días tenemos que morir al yo. Tenemos que dar muerte al pecado en la carne. Y es una cuestión de decisión. Y el poder vendrá de Dios, porque es el Espíritu quien infunde vida. Saben, en mi experiencia personal, yo tuve que arrodillarme delante de Dios. Señor, yo estoy cansado. Yo necesito realmente vencer. Y aprendí estos consejos interesantes. Dice, cuando tú vas a orar a Dios, por lo general, no nos provoca orar. Levante la mano quien tiene luchas para levantarse y arrodillarse a orar. Hay bastantes santos aquí, porque yo creo que todos tenemos problemas para levantarnos. No porque no nos podamos levantar temprano, sino que siempre que el enemigo a la mañana no levantarse, ya está tratando de fastidiarnos la mañana. Siempre está tratando de fastidiarnos la mañana. Así que uno se levanta y uno siente como aquel cansancio. Pero no dice, Señor, yo sé que debo comunicarme contigo. Dame fuerza. Y esa es la primera oración. Miren, con Dios hay que ser sincero. No hay que ser formal, como quien dice, andar con cuentos. Díganle las cosas a Dios como son, pero díganlas con sinceridad. Señor, sabes que no me provoca levantarme a orar, pero yo sé que necesito orar. Échame una mano. Miren, Dios trabaja y lo va a hacer. Y lo hace. Lo hace porque Él sabe que nuestro cuerpo, dañado y tan tendiente al mal, no nos va a ayudar. Nuestro cuerpo es una desventaja. Pero Dios quiere que vivamos en el cuerpo las maravillas del poder de Dios. Amén. Por eso no creemos en el espíritu fuera del cuerpo. Las promesas de Dios para que vivamos en el cuerpo. Y este cuerpo en el cual vivimos ahora será transformado una vez que lo veamos por segunda vez. Amén. Por eso confiamos que el Dios que tenemos es un Dios que quiere que gocemos con toda la cabalidad de nuestro ser. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, tenemos que luchar. Dice, Jesús era nacido de Dios, así como dice 1 Juan 3:9. Recordemos que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la simiente de Dios permaneció en Él y por eso no podía pecar, pues era nacido de Dios. Y esta promesa de 1 Juan 3:9 es para ti y para mí. Amén.
No pienses que Dios no te entiende. Ahora queda establecido que aunque Jesús era en todo semejante a nosotros, carne, sangre, podía ser tentado y también podía morir como morimos los seres mortales, la diferencia es que nació de Dios y eso lo hacía diferente y victorioso del pecado. Ahora, ¿esta diferencia le da ventaja? Por supuesto que no, ya que Él le dio la solución al problema. Se lo presentó a Nicodemo. Has de nacer de el agua y del Espíritu. Así que Jesús, apuntando al temor de Nicodemo, le dijo esas grandes promesas. Ahora, Jesús ofrece la respuesta a nuestra naturaleza pecaminosa. Ofrece nacer de nuevo, aceptando por el perdón de pecados, por fe en su nombre, y entonces, y solo entonces, Él nos pone en una situación donde puede salvarnos del pecado. Por eso, sin fe, hermanos, es imposible que agradar a Dios, porque Dios nunca aceptará ofrenda de pecado para redimir el pecado, sino con un corazón que con fe acepta y ofrece la ofrenda perfecta, que es ¿quién? Cristo. Por eso cuando oramos, Jesús dijo que oráramos en su nombre. Cuando busques el perdón de pecados, siempre recuerda a Cristo en la oración. No te creas mejor que nadie. No pienses que porque tienes una vida cristiana aparentemente buena, te hace mejor que nadie. Estás en la misma necesidad que el peor pecador del mundo. Por eso es que el Evangelio de Cristo es un evangelio conciliador. Es un evangelio que te hace entender que estás en necesidad del Señor y que Él es quien tiene el poder de hacerte vencer. Tú no puedes, por ti mismo no puedes. Ahora, Jesús fue un ejemplo para los hombres, especialmente a los que tienen fe en Él, pues son los que pueden alcanzar esa promesa que es por la fe. ¿Entienden ahora por qué la salvación es solo por la fe y no por las obras? Ahora, esa fe tendrá sus frutos. ¿Se acuerdan que Jesús comparó la fe con qué? Con una semilla de mostaza. Eso no es casualidad. La fe sembrada en el corazón, contrito y humillado, dispuesto a ser transformado y cambiado, esa semilla de fe entrará al corazón y por consecuencia traerá frutos de fe. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Amén. Es bueno empezar a entender de que no nos debemos fijar en las obras buenas que hacemos. ¿Saben qué podemos hacer con las buenas obras que hacemos? Agradecer al Señor porque las podemos disfrutar. Las buenas obras son para disfrutarlas y para gozarnos en el Señor. Porque eso es un milagro. Eso es más grande que abrir el mar rojo. Eso es más grande que Jesús caminando sobre el agua, que por cierto es un simbolismo de andar por encima de las tentaciones de este mundo, con los pies secos. Amén. Así que nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué Jesús entonces se hizo hombre? La respuesta está implícita en la respuesta anterior, lo que acabamos de leer. Puesto que puesto que Adán pecó, tenía que venir ¿qué? El segundo Adán a redimir lo que el primer Adán estropeó. ¿Ok? Resulta que nosotros también somos seres inteligentes y pensantes. Dios nos hizo su imagen y semejanza y ello incluye el anhelo de hacer justicia. Y para que se cumpliera esta justicia tiene que haber un pago por el pecado del hombre. Lo justo era que Adán muriera por su pecado, pero Dios ofreció un pago rescate. En vez de morir nosotros, moriría Él por nosotros. Y sin embargo, para redimir esta situación tenía que ser un hombre, específicamente Adán. Por eso Cristo vino a ser el segundo Adán. Sin embargo, el primer Adán heredó a sus descendientes la maldición de la tendencia al pecado. El segundo Adán representa la nueva oportunidad, el símbolo de que si por fe aceptamos su pago de rescate, como resultado tendremos un nuevo nacimiento. El hecho de que Dios se haya hecho hombre satisface más que suficiente la necesidad de justicia que nuestro corazón reclamaba como seres inteligentes, pues una acción inexplicable, el pecado, requería un sacrificio inexplicable. Por eso Hebreos 2:17 dice: debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo. Por eso Jesús se hizo hombre. Nadie podía pagar nuestra deuda sino un hombre. Pero Dios sabía que cualquier hombre no podía hacerlo. Tiene que ser un hombre nacido del Espíritu. Y esa promesa es para ti también. ¿Se acuerdan que les leí el sábado que muy pronto el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Romperá la cabeza del enemigo bajo vuestro ¿qué? Vuestros pies. Es para ti y para mí esa promesa. Hoy en día la gente vive con un espíritu de derrota. Ya les dije el sábado que quien está en ataque no es Satanás, es el reino de Dios quien está en ataque. Pero actuamos en defensa, como que tenemos miedo. No tengas miedo. ¿Cómo ganó Dios la victoria? ¿Huyendo? ¿Cómo ganó el pueblo de Israel las victorias? ¿Huyendo? Atacando. ¿Pero atacando por quién? Por orden de Dios. Eso es un acto de fe. El pueblo de Dios vence atacando al reino del enemigo por la fe. Vivimos aterrados, presa de nuestra propia debilidad, cuando se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Y yo quiero que aprendamos a cambiar ese pensamiento. Y para cambiar ese pensamiento tenemos que aprender a aceptar el perdón de Dios. Yo he hablado con personas que me han dicho así claramente: Eduardo, es que lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Y yo quisiera hacerle entender: sí tiene perdón de Dios, sí lo tienes. Lo que pasa es que es tan grave la situación que se sienten esclavizados a vivir presas del terror del error cometido. Eso es lo que el enemigo quiere con el pecado en nuestras vidas: hacernos sentir presas del terror y hacernos sentir desnudos delante de la presencia de Dios, como si Dios fuera un tirano que lo que quiere hacer es destruirnos. La palabra de Dios dice: vivo yo Jehová, que no quiero que la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino. Escoger la vida, ¿para qué escoger la muerte? Hay que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar ese pensamiento. Yo todos los días se lo digo: Señor, tú prometiste esto en tu palabra. Y te soy sincero, a veces no me la creo. Pero cuando decido creer, adivinen qué, hay victoria. Y yo sé que no soy el único, todos aquí hemos experimentado la victoria del Señor. Solo que a veces que nos pasa como Pedro, empezamos a caminar sobre el agua. ¡Wow! Mira, estoy caminando sobre el agua, ¡qué bueno! Y Jesús, ¿qué hace? Nos pisa, nos hunde más, mete la mano, que dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Se dan cuenta que la historia sagrada está hecha específicamente para cada alma? Cada error, cada falla que hemos cometido, Dios tiene una solución. No hay excusa para salir derrotados. La única razón por la cual salimos derrotados es por nuestra falta de fe. Es la falta de fe. Fíjense, ¿por qué importa la vida de Jesús para el tiempo final? Ahora vamos a entrar en temas más proféticos. ¿Por qué importa la vida de Jesús para el tiempo final? Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios, sino arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones de Cristo, que Cristo resistió, son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor, cuanto más elevado su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Ahora, yo quiero contarles una cosa más adelante se los voy a decir. Hay unas cosas interesantísimas de Cristo que la cabeza nos va a explotar cuando escuchemos eso. Dice: es cierto que el sábado tendrá un rol preponderante en el tiempo final, y hablaremos de ello en el desarrollo
de este tema, pero muchos olvidan el verdadero campo de batalla donde se desarrollará la última etapa del conflicto final, y es en la batalla de la mente, porque las decisiones salen ¿de dónde? De la mente, del pensamiento, y si nuestra mente no está fijada en las promesas de protección divinas, si la fe no se ha fortalecido mediante el ejercicio de la prueba, de nada valdrá el conocimiento del sábado. Si durante el tiempo de preparación nunca sometimos nuestra fe a las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta que no es un asunto solamente de los mandamientos? De hecho, Jesús da claras evidencias que para nosotros es imposible guardar los mandamientos. Nadie me puede aquí levantar la mano y decir, bueno, sí, yo los puedo guardar. No, tú no puedes. Dios sí puede en ti, pero tú no puedes. Nadie los puede guardar. Cristo los puede guardar. Y si tú mueres al yo, entonces ya no eres tú. ¿Sino quién? No. Cristo en ti. ¿Y Jesús faltó a la ley? No. Nunca. ¿Se dan cuenta del poder de la fe? Y si eso no se hace una realidad en nuestra vida, de nada vale que sepamos de las profecías. De nada vale que sepamos que va a venir una persecución. De nada vale que va a haber una ley dominical. No tiene sentido si no pusimos en ejercicio nuestra fe. Ahora entendemos por qué Santiago dice, bienaventurados sois cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el último gran conflicto va a requerir una paciencia que soporte la demora, el hambre y el tiempo. Eso es lo que nosotros hemos de enfrentar en el tiempo final. Por eso es tan importante Cristo. ¿Y el sello para quién va? Y es lo que voy a tocar. El sello de Dios será dado a aquellos que por fe se hayan aferrado a la promesa. Hablando, por cierto, de los 144,000 sellados, en Apocalipsis 4:12 escuchamos esta descripción. Dice, aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Muchos terminan el texto allí. Los que guardan los mandamientos de Dios. Pero termina y dice, y la fe de Jesús. ¿Escucharon eso? La fe de Jesús. Hay quienes han tergiversado el texto y dice la fe en Jesús. No, el texto literalmente dice, y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los que van a ser sellados? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Escuchen, la fe de Jesús. ¿Cómo era la fe de Jesús? Este es un punto muy interesante. Los que tienen el sello de manifestar la fe de Jesús, y para saber cuál es la fe de Jesús, ¿qué hemos de ver? La vida de Jesús. El apóstol de manera resumida dijo en su carta, en capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos rápidamente a Apocalipsis 14:5, vamos a ver algo interesante. Jesús, ¿qué dice? No hizo pecado, ni se halló engaño ¿en qué? En su boca. Miren lo que dice Apocalipsis 14:5. Vamos a leer desde el 4. Estos son, hablando de los 144,000, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Y qué dice el 5? En sus bocas, ¿qué? No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay quienes creen que los 144,000 son personas que han sido perfectas toda su vida. ¡Qué gran error! Ningún ser humano puede tener un récord perfecto. ¿Por qué la Biblia los describe de esta manera? Porque ellos están escondidos en Cristo. Esto está registrando a gente que en vez de mostrar sus buenas obras, se escondieron en Cristo. Y entonces cuando Dios mira,
decía mi hijo, wow, son sin mancha. No han hecho absolutamente nada. Y mira, bueno, Señor, yo cometí muchos pecados. Pues yo no los veo. ¿Se acuerdan que Dios dice que Él perdona los pecados de verdad? ¿Y a dónde los echa? Al fondo del mar. Dios, cuando te mira a ti, no te mira a ti si es que tu fe está puesta en Cristo. Si tu fe está puesta en Cristo, Dios cuando te mira, no te mira a ti. Él mira el récord impecable de Cristo. ¿Se dan cuenta lo que esto significa? ¿Cuánto más amor deberíamos dar al Padre? ¿Cuánto más deberíamos rendirnos a nosotros mismos? Señor, no quiero ser yo. Yo he sido testigo en mi vida personal cómo Dios ha restaurado mi vida. Y conozco muchas personas cómo Dios ha ido restaurando su vida cuando por fin aprenden de que tienen que renunciar a yo. Ojo, digo como Pablo, no pretendo que lo alcancé. No crean que soy una monedita de oro. No le caigo bien a todo el mundo. Y todavía tengo muchos detalles que cambiar en mi vida. El Señor sigue trabajando en ellos. Pero les puedo decir por fe que he experimentado cosas que nunca antes había experimentado. Sanación en mi corazón y sanación en los corazones de los que me rodean. Y todavía falta. Pero mi corazón, yo le digo, Señor, yo quiero estar escondido en ti. Y el Señor, sé que por amor a su Hijo, Él permite que yo por fe me esconda en su Hijo. Eso es lo que el Señor está viendo en los 144,000. No es que gente que no haya tenido récord, sí lo tuvieron, pero renunciaron a ellos. Amén. Amén. Dice Apocalipsis, el versículo 4. Ya lo leímos, por cierto, perdón. Esta es la condición en la que han de estar los que han de vivir en la tierra en la última gran crisis. Más que el sábado, es la fe de Jesús que les llevará a obedecer a Dios antes que a los hombres en el peor momento de la historia. ¿Se dan cuenta la importancia que es más importante la vida que esto en el Apocalipsis? Hay gente que lee el Apocalipsis y realmente les da terror. Y seamos sinceros, hasta yo mismo a veces leyendo me da terror con las cosas que veo. Pero me acuerdo de dice, no temas. He aquí yo estoy con vosotros, dijo Jesús. He aquí yo estoy con vosotros ¿hasta cuándo? ¿Hasta el cierre de la gracia? No, hasta el fin del mundo. Jesús no nos va a abandonar. Jesús no nos va a abandonar. Ahora, me pregunto, ya leímos aquí el texto. ¿Podemos vivir nosotros la vida de Cristo? Basado en lo que hemos leído hasta ahora, ¿qué respuesta tenemos? Esta es una pregunta que genera mucha controversia, por cierto, y nace esencialmente de un sentimiento de incapacidad, puesto que somos seres humanos llenos de debilidades. Ahora, ¿es posible vivir como Jesús? Y es una pregunta que he leído varias veces. También es una pregunta que también me han hecho y yo me he preguntado. Y la respuesta siempre es, bueno, solo somos humanos. Toda mi vida he escuchado que Dios nos vio como pecadores y tuvo compasión de nosotros. Él nos ama, por eso desea estar con nosotros toda la eternidad. Pero siendo el grupo de miserables pecadores que somos, ¿no puede simplemente dejarnos entrar a todos en el cielo? ¿O sí? Dios envió a su Hijo, o a sí mismo, como muchos creen, a la tierra para tomar el castigo por nuestros pecados, a morir por nosotros y perdonar nuestros pecados, para que los que creen en Él puedan pasar la eternidad en el cielo. Y por causa de su bondad hacia nosotros, que amamos a Jesús y tratamos de vivir de tal forma que demos honra y gloria a su nombre, pero somos simplemente humanos, pecamos. No, Dios no esconde pecados. Dios los revela y los limpia. ¿Qué fue lo que pasó con David? Amén, se arrepintió. Cuando tú te arrepientes de corazón, Dios, ¿cuál fue la oración de David en Salmo 51? Dame, oh Dios, ¿qué? Cree en mí. Fíjense la palabra, no es ni siquiera dame, sino crea en mí. Crea. El mismo Dios que dijo, hágase la luz, tiene el poder de que si tú por fe le pides que te dé un corazón nuevo, dice Dios, ten un corazón nuevo. Y Jeremías lo dice. En aquel tiempo escribiré que les daré un qué, les quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y escribiré en ellos qué, mi ley. Claro, no se trata
trata de qué obras le puedes dar a Dios para que te hagas digno de su misericordia. Ya Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Amén. Dios vio al mundo, a aquellos hombres y mujeres que Él mismo había creado. Vio a todo tipo de personas, a hombres que vivían abiertamente en pecado. También vio a hombres que trataban de guardar sus mandamientos. Gente que desesperadamente buscaba ser obediente a las leyes que Él les había dado. Todas personas tenían algo en común. Porque es verdad que Dios nos ama tanto que realmente desea pasar la eternidad junto a nosotros. Estaba lleno de tristeza, pero a causa de sus propias leyes inmutables, simplemente no le permitían a los hombres que viven en pecado entrar en su reino. Un reino que consiste en justicia, paz y gozo, según leemos en Romanos 14 y 17. Por eso Dios envió a su Hijo a la tierra para salvarnos. Jesús murió por nuestros pecados y Dios prometió perdonar nuestros pecados si aceptamos a Jesús como ¿qué? Salvador, como Señor de nuestra vida. Y esto solamente es el comienzo del plan de Dios. Fíjense en una promesa interesante. Vamos rápidamente en Judas. Vamos rápidamente al libro de Judas. Judas no tiene un solo capítulo, por lo tanto, cuando visitamos el libro de Judas, decimos sencillamente el versículo. Judas 24 dice allí, fíjense esto. Si piensas que por ser pecador tu destino es pecar, mira lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso ¿para qué? Para guardarnos sin qué. Y presentarnos como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿No habíamos leído en Apocalipsis 14 cómo son los 144,000? ¿Sin qué? Sin mancha. Es Él, no eres tú. No eres tú quien te vas a presentar delante del Señor. Señor, mira, qué bueno he sido en esta vida. Y ese es el paganismo del pasado. La gente hacía obras, sacrificios para aplacar a sus dioses. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios sabe que es imposible para nosotros. Por lo tanto, es Él quien es poderoso ¿para qué? Guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Humanamente, por nuestras propias fuerzas, no podemos vivir la vida de Cristo, pero por el poder de Dios, que por fe aceptamos, entonces podemos vivir una vida sin caída, porque es Él quien soluciona nuestro problema, no somos nosotros. Esto nos debería ayudar a hacernos más humildes, entender que tenemos defectos, entender que tenemos problemas. Hay una frase que a mí me encanta, me vino a la mente un par de años atrás, un poquito más, y es que la salvación efectivamente es individual, pero el trabajo es en equipo. El trabajo es en equipo. No se trata de qué tan bueno soy yo para ayudar a Ever, ni qué tan bueno es Ever para ayudarme a mí. No. Es que entendemos nuestros defectos y nos unimos y decimos, vamos a pedir ayuda al Señor. ¿Saben que Dios le teme, Satanás le tiene temor a un pueblo que se une y ora? Un pueblo que reconoce su debilidad. ¿Qué pasó cuando perdieron en la guerra de Ai? Josué con su ejército van unos poquitos porque confiaron en sí mismos. De hecho, los informantes dijeron, no, mira, con 2,000 y 3,000, ya ese pueblo es pequeño, eso está destruido. Y Josué, en vez de consultar al Señor, reunió los 2,000, los 3,000, aprovechando un consejo humano, se fue allí y vinieron avergonzados. ¿Y qué hizo Josué? Se humilló delante de Dios. Y Dios que le dijo, hay que pecado en el campamento. Hay pecado en el campamento. Y muchas veces nuestras iglesias sufren bajones espirituales porque muchas veces pensamos de esta manera, no, es que tal persona está haciendo esto. No. El pueblo está confiando en su fuerza. El pueblo está pensando que está haciendo las cosas bien. Y como no consulta a su Dios, Dios no le revela lo que tienen que mejorar, lo que tienen que cambiar. Entonces, como no se humillen delante de Dios, cuando vayan a la batalla, el pueblo pierde. Pero Dios prometió que tendrá un pueblo final, que no va a perder, va a ganar y las va a ganar de una vez por todas. Porque Él se propuso esa victoria. No porque nosotros tuviéramos nada que ofrecer. Amén.
Ahora, ¿para qué necesitamos el ejemplo de Cristo? Lo más importante de la historia no fue el hecho que Jesús murió en la cruz por nosotros. Fue la vida que vivió cuando Él estuvo aquí. Fue un hombre y fue probado, tentado en todo igual que nosotros, pero no cometió pecado. Odiaba los deseos y pasiones en su carne mortal. ¿Recuerdan que hablamos en Génesis 3:15? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pondré ¿qué? Enemistad entre ti y la mujer. ¿Jesús nació de quién? Sí, gracias. Y además fue engendrado por el Espíritu. El que es nacido del Espíritu, Dios genera odio hacia el pecado en esa persona. Si queremos odiar alguna vez en nuestra vida, odiemos el pecado. Pero les voy a decir una cosa, no es una cosa natural. Es antinatural para nosotros. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos haga nacer de nuevo. Y así tendremos un odio hacia el pecado, así como Jesús lo tuvo. Y era tanto su odio al pecado que negó y crucificó estos deseos y pasiones, llevando día tras día el pecado a la muerte. Por esto la muerte en la cruz en el Gólgota no tuvo poder sobre él. Y se levantó de entre los muertos y apareció a sus amigos antes de regresar al cielo para estar junto a su Padre. Nosotros podemos seguir las pisadas de Cristo. Amén. Necesitamos, dice, Jesús es nuestro precursor. Él vivió la vida dejando una huella que podemos seguir, como leemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. Y está claramente escrito que nosotros como discípulos estamos llamados a seguir los pasos del hombre que no cometió pecado. Eso significa que nosotros también podemos vencer el pecado. Amén. En Cristo. No yo, nosotros en Cristo podemos vencer el pecado. No porque tenga una capacidad, no porque tenga una fuerza de voluntad de hierro, no. Nada de eso sirve. Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Amén. ¿Tú lo ves? Jesús no regresó al cielo solo para estar junto a su Padre, dejándonos solos aquí luchando contra nuestro propio pecado y desgracia. Él prometió enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo para que nos ayudara, enseñara y diera el poder para vencer. Pero no cualquiera recibe el Espíritu. Dios envía el Espíritu a los que están cansados de su propio pecado y le obedecen por la fe. La obediencia siempre debe ser por la fe. Por eso la palabra nos dice, y cumplirás mis mandamientos. Dice, guardarás. ¿Cómo guardas tú algo? ¿Cómo guardas la palabra de Dios? La mente. Recuerden la ley de la contemplación. Somos transformados por lo que, por lo que vemos. Y si vemos y escuchamos la palabra de Dios, seremos transformados. Ahora les voy a contar una cosa interesante. ¿Cómo fue que Jesús logró vencer? Muchos creen ver al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. El profeta Daniel, llevado en visión en el capítulo 12, Dios le reveló que habrá una gran angustia, la cual nunca se ha visto. Vamos rápidamente a leer ese texto. No quiero que salga nada más de mi palabra. Quiero que ustedes lo lean por ustedes mismos. Daniel capítulo 12, versículo 1. Uno de mis textos favoritos de la Biblia, por cierto, en cuanto a la profecía. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer, dice allí. En aquel tiempo que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero esta es la parte que más me gusta. Pero en aquel tiempo, ¿qué dice? Será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Amén. Y también Dios también describe la sociedad final comparándola con los días de Noé. En Eclesiastés capítulo 1 al 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada nuevo hay debajo del sol. Los grandes juicios de Dios que cayeron en el pasado se repetirán. Y es la gran crisis que se avecina. Dice que los gobernantes, los estadistas y los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, mujeres y pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen a nuestro alrededor. Estamos viendo la guerra de Ucrania, estamos viendo la guerra en el Medio Oriente. Hay una alerta mundial, hay mejor dicho, una alerta en Europa. Están preocupados porque se puede desatar una tercera guerra mundial. Y todavía muchos siguen perdiendo tiempo, que si Biden o que si Trump, que si Putin, o que sea como sea, este mundo va a llegar al fin. Esté quien esté.
Y eso lo saben los estadistas. Eso lo saben los grandes pensadores de esta época. Observan que las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. El tiempo de angustia irá en aumento hasta el fin y está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado en el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Esto apareció en una revista, en The Review and Herald, un escrito de Elena de White. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación es inminente y nos encontramos como ¿quién? Como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos. Qué curioso, ella nos dice allí, tenemos que pedirle a Dios que nos dé iluminación para nosotros hacer lo que tenemos que hacer y así con nuestra fuerza vamos a vencer. No, debemos despertar. ¿Para qué? Para pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. La gente está preocupada, muchos están mirando las noticias, muchos están sacando cálculos, incalculables por cierto, de cuándo va a venir Cristo. Muchos están preocupados por la apostasía, ¿qué es apostasía? ¿Y qué? ¿No lo predijo Dios? ¿No sabía Dios que iba a haber gran apostasía en los tiempos finales? Tu problema no es la apostasía, es despertar y ponerte en los brazos de ¿quién? De Cristo, para que puedas resistir. Ahora es el momento de poner a prueba a Dios. Veamos lo que dice el Salmo 34:8. Dice, probad y ved que ¿qué? El Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Amén. No uses la profecía como una gasolina para animarte, para prepararte. Eso no sirve. Eso es como, yo siempre he dicho que es como la gasolina. Llega un momento que se acaba. Pero si te enfocas en Cristo, es como la energía nuclear. Y no cualquier energía nuclear. Hay dos tipos de energía nuclear, la energía de fusión y la energía de fisión. Hasta ahora los científicos solamente pueden hacer la de fisión. Es casi imposible para ellos hacer la de fusión porque requiere una gran cantidad de energía. Pero ellos dicen que si lograran hacer la energía de fusión, pudiéramos reproducir un minisol. Y dicen que esa energía puede durar eternamente. Eso es el amor de Cristo en nuestros corazones. Si te pones a ver las profecías y los eventos que están ocurriendo como herramienta para animarte, déjame decirte que te vas a desinflar en menos de lo que canta un gallo. Pero si te enfocas en los brazos de Cristo, la profecía tendrá más sentido y te dejará un espíritu lleno de paz y de confianza en el poder de Dios para transformar y guardarte, que dice, sin caída. Eso es lo que nos debe animar, la promesa de Dios, no es nuestra capacidad. En Jesús es en quien hemos de refugiarnos. Dice en Hebreos 4, 14, 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando venga el gran tiempo de angustia, podremos acercarnos con confianza a Cristo. Pero si seguimos en la rebeldía, como hizo Adán y Eva, en vez de acercarnos a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a huir de Él y vamos a querer usar los delantales. Pero cuando confiamos en Cristo y dejamos a un lado el yo, entonces Cristo nos viste y no va a haber problema. Sí, pasaremos por dificultad, pero el que no esté en Cristo pasará terror. Lucas 21, 34, 36 dice, nos da una idea de cómo debe ser nuestra actitud previa a esta última gran crisis. Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, dice Jesús, en todo tiempo, orando que seáis tenidos, ¿por qué?
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esa es la actitud que debemos tener para la última gran crisis. Dios va a sellar un pueblo especial. Y para aceptar el sello simplemente tenemos que decirle a Jesús: Señor, yo quiero ser sellado. Y eso requiere un gran acto de humildad, porque nos cuesta reconocer nuestra condición. Y ya no les quiero quitar más tiempo. Saben, durante la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento de los animales a los judíos fue terrible. ¿Saben cómo los marcaban? Usaban una herramienta, un palo de hierro, y colocaban al final una estrella, y esa estrella tenía púas. Y entonces lo que hacían era calentaban aquel fierro y lo clavaban así en el pecho de aquellos pobres hombres. Y una vez que se quitaban el fierro, inmediatamente dejaban que chorreaba sangre y le echaban agua fría rápidamente para que se cortara el sangrado, y le echaban tinta. Ustedes se pueden imaginar el terror de esas personas. Satanás quiere sellarnos de esa manera. Satanás está tratando, por medio del terror, marcar nuestra vida para siempre. Marcar al punto de pensar de que no tenemos el perdón de Dios. Está en tu decisión decirle a Dios y decirle a Satanás basta, y pedirle ayuda a Dios. Amén. Dios quiere sellarte a ti y a mí. Quiere verte, como describen los 144,000, como una persona sin mancha. Pero eso depende de ti si aceptas el perdón. El negocio es demasiado bueno, hermano. Es demasiado bueno. Nadie aquí te dice: mira, vamos a hacer una cosa. Yo sé que tú le debes 1 millón al banco. Vamos a hacer una cosa. Yo te pago la deuda y encima te doy 1 millón más. Nadie te hace. Eso no es negocio, eso no es inversión. Eso es pérdida. Pero para Dios es ganancia. Un alma es ganancia para Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que seamos sellados. Amigos, el conflicto final habrá una guerra de marcas. Unos llevarán la marca de la bestia. Sea en la mano una frente a Satanás, le da igual dónde te va a marcar. Pero Dios pondrá su sello en tu frente. Eso es lo que Dios quiere, porque Él sabe que de aquí es que está el poder. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque de él mana la vida. Pero si lo que guardas en tu corazón es basura, lo que va a manar es basura. Si en tu corazón guardas rencilla, de tu corazón va a manar rencilla. Si tu corazón lo que guarda es amargura, odio, molestia por alguien que a lo mejor te hizo algún mal, sí, puede ser. Pero si sigues guardando ese rencor, lo que va a manar tu corazón es rencor, desconfianza, pensamientos negativos de las personas. El amor de Dios es más grande que eso, hermanos. Jesús sí tenía razón para odiar a alguien. Y dice la palabra de Dios que estando en el propio juicio, no habló. Y la única vez que se le demandó palabra, respondió de una manera sabia, no para amenazar, porque muchos leen el texto y piensan que Jesús está amenazando. Jesús no habló Jesús dijo que él no vino para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, vino para salvarlo. Amén. Y cuando se le demandó palabra, él dijo: de ahora, tú lo has dicho, y de ahora verás al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. Eso es una promesa. Gloria al Señor. Nicodemo escuchó esa palabra. No lo había aceptado durante los 3 años y medio, pero en la muerte tomó la decisión. Dios quiere capacitar nuestras mentes y corazón a fin de que podamos resistir y vencer al enemigo, especialmente en el fin del gran conflicto. Por otro lado, el enemigo quiere disociar nuestras mentes. Por eso no le importa si la marca sea en la mano o en la frente. Solo quiere que los seres humanos basen su esperanza desde una falsa sensación de seguridad, sea que crean o no en el falso evangelio de Satanás. El falso evangelio de Satanás dice: tú no puedes vencer, tú estás perdido. Por eso estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Míralo como anda inmundo. ¿Y qué le dijo Dios? Jehová te reprenda. Y le mandó a cambiar las vestiduras a Josué. Hoy estás vivo, hoy es el momento de tú puedes pedir el cambio de vestidura. Amén. En Ezequiel 9:4 dice: pasan por medio de la ciudad
por en medio de Jerusalén y ponles una señal. Esto es un paralelismo al sello de Apocalipsis. Dice: pon la señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Algunos quieren actuar o comportarse bonito para que Dios los selle. No, Dios va a sellar a los que realmente están arrepentidos. Y no solamente están arrepentidos por sus pecados, sino por los pecados que ocurren en el mundo, y especialmente en la iglesia. No es cuánto bonito te comportes, es cuánto realmente te importa tu prójimo. Otro texto para leer en Juan 6:27 dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Come de Cristo. ¿Quieres ser sellado? Come de Cristo. Cristo fue sellado por Dios. Ahora les pregunto, ¿Cristo gimió por los pecados de Jerusalén? ¿Se acuerdan? Lloró por Jerusalén. Y ahí lo dice Lucas 19:40-41. Se los dejo de tarea para que lo lean en casa. Jesús experimentó la misma desesperación de Jeremías, de Ezequiel y Daniel. Todos esos santos hombres de Dios lloraron por los pecados del pueblo. Y muchas veces vamos por allí dando fuetes. No es dar fuetes, es humillarnos a Dios, reconocer nuestro error y ayudar a nuestro hermano a reconocer su situación también. Pablo hace otro comentario del sello de Dios en 2 de Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que gime y llora por los pecados del pueblo no debe estar involucrado en ellos, o sería una doble moral muy grave. En fin, ¿quiénes son estos hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios? Vamos a ver un texto paralelo en Apocalipsis 9:4. Dice: les mandó, fíjense, parece esto un paralelo. Ezequiel 9:4, vamos a Apocalipsis 9:4. Señor les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. El Señor mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estos sellados son los 144,000 mencionados en Apocalipsis 7:3, y luego serán nuevamente identificados en Apocalipsis 14, especialmente en el verso 22, donde hallamos la descripción de estos sellados. Aquí está la paciencia de los santos, pacientes porque soportaron la maldad cometida por los impíos dentro y fuera del pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Serán sellados aquellos que por fe aceptan a Cristo. Cristo es el Evangelio. Cuando por fe lo aceptan, el Espíritu Santo hace la obra maravillosa del sellado, transformando vidas a la misma imagen de Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Yo quiero preguntarte, amigo y amiga, ¿quieres ser sellado por Dios? No se trata de lo que tú puedes hacer, es Él que lo va a hacer, Él lo prometió. Y yo vuelvo a hacer el mismo llamado de ayer. Si tú quieres tomar la decisión, ahora es el momento. La salvación es hoy, no la dejes para mañana. Las promesas de Dios siempre, y se van a dar cuenta, es un patrón bíblico, siempre son en presente. Siempre son en presente, porque no se pueden desperdiciar para otro día. El maná, cuando Dios lo dio, decía: coman la porción de hoy, no guarden para mañana. Y algunos guardaron. ¿Saben qué pasó con ese maná? Se pudrió, crió gusanos. Tú no puedes buscar a Cristo y guardar para mañana. No. Hoy come a Cristo vivo. Y mañana ya vendrá su día. Jesús lo dijo.